en mi casa. No sé cuánto tiempo me va a dar la voz para hacerlo. El profesor Marcelo Sabarjáuregui les comentó algo a ustedes, cómo están. Eh, Les pido, les vuelvo a pedir de nuevo, por favor habiliten las cámaras. Y así nos vemos, no es para pasar lista, ni mucho menos, no me interesa. Si no quieren estar, no estén, pero dialoguemos. ¿Alguno de ustedes se había anotado en la comisión de las 11 a el que empezaba a las 11 y están cursando ahora para que puedan cursar las dos materias en una en horario de 8 a 11 y la otra de 11 a 14? ¿O todos ustedes estaban anotados a las 8? Hola, profe, buen día. Anotada a las 8. Perdón. Hola, buenos días, ¿cómo te va, Azul? Yo estaba anotada a las 11, pero tampoco es problema para mí conectarme a las 8. Así Bueno, que, no, está bien, porque quiero ver a ver si hay alguno que tiene problemas para las 11, ¿eh? Hoy, bueno, vamos a empezar, aunque no seamos todos los que tenemos que ser porque es un sábado diferente. Siempre nos pasa cuando el lunes es feriado. Así que bueno, empezamos a hablar. Le voy a contar un poquito la historia de seguridad en sistemas de información. ¿Por qué? Porque es una materia relativamente nueva esta, ¿sí? Pregunten todo lo que quieran, vamos a ver cuando ustedes lo necesiten, lo cortamos, ¿no? Y seguimos. Esta es una materia relativamente nueva. Allá por el año 1996, yo había sido docente durante muchísimos años en el área de sistemas, porque por desgracia tengo demasiada experiencia, ¿no? O sea, yo me recibí de licenciado en sistemas en el año 1976. Ustedes ninguno había nacido todavía y, y no sé si sus padres andarían por ahí. Pero bueno, fui docente de cuando empezó las carreras de informática aquí, después me puse a trabajar en la profesión y dejé la docencia. Allá por el año 96, el entonces jefe del Departamento de Sistemas de la Facultad de la Universidad Tecnológica, que es amigo mío, aunque sea posterior a mí en la promoción, me dijo de que si quería volver a ser docente. Yo le dije que yo trabajaba en la profesión, que ya no me dedicaba a la docencia y no podía dar cualquier materia, así que no, pero me dice la experiencia, sí, la experiencia, pero le digo, no, uno cuando se pone a trabajar en algún área específica, después pierde todas las otras áreas. Y que cuando empieza a subir en el nivel de estructura de la empresa o del trabajo, empieza a perder los detalles, ¿sí? De cuando uno era analista, programador, entonces tiene una óptica diferente. Tomando un café, charlamos, me dice, ¿pero no darías ninguna materia? Sí, yo podría dar una materia, pero esa materia no existe, le digo. Y es una materia que en el futuro va a ser importantísima. Y me dice, ¿qué materia es? Le digo, seguridad en sistemas de información. Esto fue en el año 96, ¿no? Entonces, me dice, uy, qué bueno, que esto, que aquello. Le digo, va a ser el futuro porque va a ser toda la problemática, ¿sí?
de la informática va a pasar por la seguridad. Bueno, me dice que esto, que aquello, vamos a preparar un programa, un proyecto, y vamos a ver si la damos como lectiva. Bueno, preparé un programa, ¿sí? En ese momento eran 5 bolillas, ¿sí? Electiva de tercer año, y la aprobó. Se aprobó y la empezamos a dar en el año 1997. El tema era el día, porque yo la estoy dando con Eduardo Galeazzi, juntos, porque es amigo mío de toda la vida. Trabajamos juntos con él como programadores. Él estaba en la Municipalidad de La Plata y yo en el Banco Municipal de La Plata, donde desarrollamos todos los sistemas del banco, ¿no? En ese momento el banco no tenía nada informatizado. Hicimos los sistemas de caja de ahorro, de cuenta corriente, de préstamos, de contabilidad, o sea, sistematizamos todo el banco en forma conjunta. Tal es así que yo tengo un hijo de 44 años y el primer regalo que tuvo mi hijo fue un pullover antes que naciera que le tejió la madre de Eduardo. Así que es amigo de toda la vida. Bueno, lo tuve que convencer y bueno, la damos junto a la materia y les dije que lo que la podíamos dar era los sábados nada más, porque los dos trabajábamos. Entonces, bueno, la empezamos a dar el sábado, empezamos en el año 1997, como les dije, y fue la primera facultad que tuvo la materia Seguridad en Sistemas de Información como materia en su currícula. Hace 4 o 5 años atrás me pidieron de nuevo de la jefatura del departamento de sistemas que querían hacer auditoría de sistemas, agregarla. Dije que sí, me pidieron que le prepare un programa, le hice un programa de auditoría de sistemas para 4º año, pero les dije que no le iba a dar yo, porque yo ya estoy a punto de jubilarme. Yo ahora en octubre, a mitad de la cursada, la universidad, si Dios quiere, cumplo 70 años, entonces la universidad ya me da de baja como docente. Entonces puse un conocido mío que lo van a tener de profesor, extraordinario, especialista en auditoría, y se está dando auditoría de sistemas. Y estoy muy contento porque a partir del año que viene hay que ver cómo se implementa el nuevo plan de estudios, ¿sí? Seguridad en sistema pasa a ser una materia obligatoria y anual. De ser una materia electiva y cuatrimestral, pasa a ser una materia obligatoria y anual, que me parece que debe ser así, ¿no? Bueno, esta es una pequeña introducción a cómo se generó la historia de la materia, y la quiero contar porque para mí es un orgullo haber generado como la primera facultad, la Facultad Regional La Plata, que tuvo a Seguridad en Sistemas como una materia dentro del plan de estudios. Sí, buen día, profe. Buenos días. Quería contar una cosita. Este año vi, no sé si fue este año o el año pasado, que lo que agregaron es una que tenemos que tener aprobada gestión de datos para cursar esta materia. Creo que lo agregaron este año, porque me parece que me dijeron que el año pasado no era así. Mirá, la verdad que no lo sé, ni me comunicaron nada. ¿Ustedes tienen gestión de datos ahora como materia correlativa para cursar esta? Exactamente, sí. No sé, mira, Leslie, te lo voy a averiguar porque la verdad que es la primera noticia que tengo. A partir de este año, yo no Sí, recibí ninguna comunicación. porque hasta que no la aprobamos no nos dejaron anotarnos, así que... Ah, mira vos. Lo voy a ver, Leslie. Entonces debe ser así. Yo no estoy al tanto de eso.
¿eh? No, mi pregunta era que, o sea, por ahí qué tenía que ver o por qué se nos pedía eso, pero bueno, si no estás al tanto no pasa nada. Mira, seguridad en sistemas de información tiene que ver con todo y con nada específico, con todo. ¿Por qué? Porque la seguridad, ahora lo vamos a ver, la seguridad involucra todo. No es que involucra desde el personal de limpieza que trabaja en un data center, ¿sí? Hasta el director o el gerente de sistemas, ¿sí? Todo, porque la seguridad involucra todo, porque es todo una cadena, y sabemos que la cadena es la fortaleza que tiene la fortaleza del eslabón más débil, ¿sí? Entonces involucra todo. Que vos que tenés conceptos básicos, por supuesto, ¿no? Tenés que saber qué son los registros, qué son archivos, qué es un backup, cómo hacer un backup, bueno, cosas elementales que hacen a todo el funcionamiento del data center. Nosotros acá vamos a ver también la estructura del data center, bueno, la materia fue cambiando, ¿sí? Le agregamos una bolilla nueva, que es seguridad ofensiva, que hablamos sobre ethical hacking en la seguridad ofensiva, porque siempre la materia se originó como seguridad defensiva, cómo protegernos de los ataques, ¿sí? Y agregamos una bolilla que es seguridad ofensiva, que es hacer ethical hacking, o sea, disfrazarnos de hacker para saber las vulnerabilidades que tenemos, ¿sí? Así que, bueno, Ah, bueno, eso. yo siempre trato de hacer más o menos lo mismo. Eh, Supuestamente ahora a las 11 ustedes terminan. Tuvimos la primera clase que empezamos a hablar y no sé, con sus padres, su hermana, su novio, su esposo, con quien sea, cuando almuercen, por ahí se pongan a charlar, ¿no? Ah, ¿qué materia tuviste? "Oh, empecé seguridad en sistema", ¿no? Ah, qué bien. Y le pregunte la persona que está hablando con ustedes, ¿y qué es seguridad en sistema? ¿Qué vas a aprender ahí? Eh, bueno, esas preguntas se las hago yo a ustedes. ¿Y qué le contestarían ustedes antes de empezar la materia? ¿Qué es seguridad en sistema? ¿Qué buscas con la seguridad en sistema? A ver qué opinan. Pero participemos todos. Y no sería como proteger el sistema contra las cosas malas, poner. Proteger el sistema contra las cosas malas puede ser una meta, una de las tantas metas, pero no el El- objetivo. Sí, Eliminar todas las posibles vulnerabilidades del, del conjunto eliminar, del sistema. sí, es prácticamente imposible eliminar todas las Es vulnerabilidades. imposible, No, es prácticamente imposible. O sea, las vulnerabilidades no se eliminan, ¿sí? Lo que podemos hacer es reducir la probabilidad de ocurrencia que claro, sea afectada una vulnerabilidad. O claro. sea, no existe la probabilidad cero. Ujú. Nosotros con las medidas disminuimos la probabilidad de ocurrencia. ¿Por qué? Por ejemplo, eh, si nosotros tenemos un edificio que está hecho a prueba de terremotos, ¿sí? No voy a eliminar la probabilidad que haya un terremoto, porque es un Claro, fenómeno y se hace el terremoto. Lo que voy a eliminar, o no eliminar, reducir a su mínima expresión la probabilidad que si se produce el terremoto afecte a mi data center. claro, que el ¿Eh? daño sea menor, sea el Que el menor daño no, posible. o sea menor o no sea daño, ¿sí? Claro, O sea que te disminuye el efecto
de al producirse el desastre, la catástrofe o la contingencia y repercuta en mi organización. Ujú. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa se le ocurre? Nada más. Bueno, ahora vamos a ver. Vamos a ver un ejemplo, para empezar a pensar, ya no estamos, manejamos así en la primera clase algunos léxicos, ¿sí? Ya les comenté algo de catástrofe, desastre, contingencia, ¿sí? Son palabras que las vamos a usar mucho acá. Hablamos de vulnerabilidades, ¿sí? Vamos a hablar de amenazas, ¿sí? Que son palabras de nuestro léxico. Pero pensemos en 2 organizaciones o 3 organizaciones perfectamente diferentes, ¿sí? Por ejemplo, vamos en este momento a pensar en la UTN Facultad Regional La Plata, ¿sí? Es una organización que tiene sistemas, ¿sí? Que tiene procesamiento de datos, que tiene data center, que tiene todo. No sé si se corta, después no sé si podemos entrar en la misma, porque yo estoy usando uno mío, un Zoom mío, en todo caso reprogramamos y entramos en la misma sala, si se llega a cortar por tiempo. Que es una organización. La otra organización es una ferretería que está en la esquina de la casa de ustedes, que también tiene sistemas, ¿sí? También tiene su objetivo, también tiene sus programas, también tiene que tener su seguridad. Y tomamos un banco, ¿sí? Un banco que es también una organización, que tiene sus sistemas, tiene sus objetivos, tiene todo. ¿Hay alguno que me falta ver? Ahí está. Si bien todas las organizaciones, estas 3 organizaciones tienen que ser protegidas, tienen que tener concepto de seguridad, pero son totalmente diferentes, ¿sí? ¿Por qué son diferentes? Vamos a ver. ¿Cuánto tiempo puede estar la Facultad Regional La Plata de la Tecnológica sin sus sistemas funcionando? ¿Cuánto le parecen ustedes? Piensen que estén sus sistemas sin su sistema. No anda ningún sistema. Nada. Se cayó el data center y no puede funcionar. No funciona nada. ¿Cuánto tiempo estaría sin funcionar? ¿Cuánto tiempo podría estar sin funcionar? A ver qué se les ocurre. Podrían ser varios días. El tema es que, bueno, nos complica a nosotros por ahí cuando tenemos que bajar documentos o cuando es la época de inscripción a cursadas o inscripción a finales. De Está hecho, bien. nos ha pasado. Yo por eso descargo todos los documentos por miedo a que no pueda entrar justo cuando los necesito. Bueno, o sea, pero pueden ser varios días. Pongámosle 10, Sí, 12 pueden días, ser. 15, 20, porque lo hacen en forma personal, ¿no? Entonces, 15, 20 días pueden estar sin los sistemas funcionando. En la ferretería de la esquina, si no puede facturar, no tiene control de stock, no tiene el tema de los proveedores ni nada, ¿cuánto tiempo puede estar sin funcionar? Y ahí menos, porque
no pueden vender si no están pudiendo facturar lo que O está sea que pasando. pongámosle que pueden ser 4 o 5 días, ¿sí? Porque no pueden facturar, no tienen control de stock, no pueden pedir, no Claro. pueden hacer nada. Está bien, bárbaro. ¿Y un banco cuánto tiempo estaría sin funcionar? ¿Cuánto le parece a ustedes? Imagínense que vayan ustedes a sacar su plata de caja de ahorro y no puedan. Que aquel que emitió un cheque, sí, el banco no se lo pague a su proveedor porque su sistema no funciona. ¿Cuánto tiempo podría ser? Tiren un número. Podría ser un par de horas porque habría 1.000.000 de quejas y Bueno, reclamos o ante el sea, banco. A lo sumo horas. un par de horas. ¿Por qué? Porque el banco, si bien no va a sufrir pérdida, pierde clientes, ¿sí? Entonces la gente va a decir, este es un banco que no me sirve a mí, no puedo hacer las cosas. O sea, que las 3 organizaciones que necesitan seguridad, su ventana de vulnerabilidad, y tenemos una nueva idea, una nueva definición, es diferente, ¿sí? El banco tiene una ventana de vulnerabilidad, o sea, de quedarse sin sistemas muy, muy pequeña, ¿sí? O sea, depende de la organización. ¿Mm? Entonces, fíjese en los 3 casos que yo le dije. ¿Cuál es el objetivo fundamental que tenemos, que buscamos? Nosotros vamos a hacer todo el contexto de seguridad, ¿no? Vamos a hacer toda la seguridad, ¿para qué? Para que el banco no esté más, si tiene un problema, no esté más de unos minutos libres. Que la ferretería, si tiene algún problema, los sistemas estén no más de 1 o 2 días sin funcionar. Y la universidad, si tiene algún problema, que no esté más de 1 semana sin funcionar. ¿Qué es lo que estamos buscando ahí, aunque no lo digamos? Pero La continuidad del negocio. ¿Cómo? Disculpe, la continuidad del negocio. Sí, Jorge, sí. Es la continuidad del negocio. El negocio, o sea, ¿qué busca la seguridad en sistemas de información? La continuidad del negocio. No el negocio como el negocio de compra-venta o en la ferretería o el almacén o la verdulería. Porque el negocio de la Facultad Regional La Plata no es comprar y vender nada, es formar profesionales, ¿sí?, altamente capacitados para que devuelvan sus conocimientos a la sociedad y enriquezcan a la sociedad y engrandezcan al país. Ese es el negocio de la Facultad Regional La Plata, ¿sí? Hablemos de negocio como el objetivo que tiene la organización en su métier, ¿no? En hacer sus cosas. Pero lo que definimos junto con ustedes es eso, ¿sí? La seguridad en sistemas de información busca la continuidad del negocio, o sea, la continuidad operativa. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando apliquemos la seguridad en sistemas? Es hacer todas las medidas preventivas, detectivas y correctivas que nos permitan a la organización volver a funcionar en forma correcta. ¿Sí? Bueno, ya hablamos de el objetivo principal que tenemos en la búsqueda del... Discúlpeme, pero como le dije, estoy ya saliendo del COVID, pero todavía tengo la voz tomada y estas cosas. Bueno, llegamos a esta definición. Ahora vamos a ver, vamos a hacer analogías, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a proteger? A ver, de la organización. ¿Qué es? Porque
La seguridad habla de proteger, ¿no? Cuando nosotros hablamos de seguridad, hablamos de proteger. ¿Qué es lo que vamos a proteger? A ver, ¿qué opinan ustedes? Yo, como varias aristas, los datos, el sistema y la reputación, por así decirlo, también. Y esos cosas son, para darle un nombre, los datos son, y la reputación es un ¿qué? Vamos a proteger la Activo. plata son los activos, exactamente. ¿Qué es lo que vamos a proteger? Son los activos, ¿sí? Son las cosas que a nosotros nos... Bueno, vamos a un ejemplo sencillo que después lo vamos a extrapolar a lo que llamamos a la seguridad del sistema de información. Por ejemplo, yo estoy acá en mi casa, en un barrio de casas del Instituto de la Vivienda de Tucumán, que se llama Lomas de Tafí en este momento. Es una casita de barrio de casa del Instituto de la Vivienda. Tengo rodeado de árboles, muchos árboles frutales. Esto era todo un cañaveral de azúcar y hace 6 años lo hicieron un barrio. Así que tiene una tierra maravillosa, tengo frutales, tengo todo, me encanta. Entonces, yo quiero proteger los activos míos. ¿Cuál va a ser el primer activo mío que voy a proteger? El más importante de todo. A ver. Bueno, yo no sé, yo diría tu vida, tu integridad, Exactamente. El más que no importante entren a de tu casa todo, y seas. claro, el más importante de todo es mi vida. Por eso yo lo quería descartar ya. Ese ya lo sabemos, ¿sí? Es la vida. Después no tiene sentido más nada, de proteger más nada si no nos protegemos la vida. Bueno, ahora que descartamos el más importante, vamos a agarrar, vamos a tomar tres activos que yo tenga en mi hogar para ver a cuál le vamos a dar mayor protección. En 10 minutos termina, no sé si le dijo, pero bueno. Lo reiniciamos de nuevo, no sé si se puede reiniciar con el mismo, pero si no, bueno, vamos Yo a ver. creo que sí, profe. Creo que podemos entrar. Sí, yo también creo que sí, pero bueno, vamos a ver. Entramos de nuevo con ese. Vamos a ver, vamos a poner tres activos que yo tenga acá. Tengo la notebook que tengo acá, que la estoy usando en este momento para comunicarme con ustedes, ¿sí? Tengo una mesa acá con 6 sillas, ¿sí? Sería otro activo que tengo. Y afuera tengo uno de esos enanitos de yeso que se ponen en enanitos de jardín, ¿vio? Que son simpáticos nada más. Y lo tengo afuera, que es un activo también. Entonces, los tengo que proteger. En orden de prioridades, 1, 2 y 3. A esos 3 activos que yo les nombré, la notebook, la mesa con las 6 sillas y el enanito de jardín, de 1, 2 y 3, ¿a quién le dan el número 1 como el más importante a proteger? Y la notebook. La notebook. ¿Y el número 2? El enanito. El enanito vale 1000 pesos.
Bueno, la mesa entonces. O sea, ¿por qué vos dijiste la notebook? ¿Por qué? Sí, porque es bueno, lo que uno más usa y lo más caro. Es la más cara. Tenés razón. O sea que si me roban la notebook voy a tener un gasto mayor que si Claro. me roba o pierdo la mesa o el enanito. ¿Sí? Si me roban la mesa con las 6 sillas, me va a costar. ¿Sí? O sea, la pondremos en el número 2, por costo, ¿no? Y si me roban el enanito, 1.000 pesos, 1.500, 2.000, ¿sí? Es más barato que, por costos, es más barato que la mesa y la silla. Entonces lo pondremos en el número 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, convengamos que hicimos, de acuerdo a los costos, una evaluación de los activos correcta de acuerdo a los costos, a cuánto cuesta reponerlos. Por eso le vamos a brindar mayor seguridad a la notebook, después le vamos a brindar un poco menos seguridad a la mesa con las 4 sillas y último de seguridad al enanito de jardín. Eso de acuerdo a los costos. Y si yo ahora le digo que el enanito de jardín me lo regaló mi mamá que falleció hace 4 años. Y ahí lo pones en En primer segundo lugar o en primero, no sé. En primer lugar. Bueno. ¿Por qué en primer lugar? Porque usted lo pondera de otra manera, de forma subjetiva. O sea, no solo es subjetiva, porque si a mí pierdo la notebook, yo voy y compro otra notebook. Si me roban la mesa y la silla, voy y compro otra mesa y silla. Pero si me roban el enanito de jardín, ese que me regaló mi mamá, no lo recupero nunca más. ¿Está claro? Entonces cambia, ¿sí? No hay un valor que yo diga que este es el valor que tiene, sino es qué valor tiene para la empresa, que soy yo. La empresa soy yo. La organización soy yo. El valor de ese activo. ¿Sí? O sea, yo voy a aplicar las medidas preventivas, detectivas y correctivas para que mi organización siga funcionando igual que antes, ¿sí? Por eso le voy a aplicar todas las medidas que correspondan para tener la organización igual. Este es un ejemplo burdo, ¿sí? Pero fíjense cómo cambia todo de acuerdo a la organización, ¿sí? Donde ya los valores son diferentes. Bueno, vamos a el data center, al tema que nos ocupa a nosotros, el tema que nos va a llevar toda esta cursada de esta materia. Definamos activos de la organización. A ver, ¿cuáles serían los activos? Vamos a hacer, tenemos miles de activos, pero separémoslos en grupos, ¿sí? Y en temas básicos. ¿Cuáles serían los principales activos que debemos proteger? ¿Los datos? ¿Cómo? ¿Los datos? Los datos, anotemos uno, datos, perfecto. Otro. Otro, ¿cuál piensan ustedes? Profe, ¿estás hablando en una organización de En un cualquier data tipo? center, en un Está data bien, center, en un está bien, data sí. center. Ahora el tema que nos ocupa a Ok. nosotros, que es nuestra especialidad.
el data center. ¿Toda la El- infraestructura también sería un activo o no? ¿Cómo, Simón, perdón? Toda la infraestructura, digamos, servidores y todas esas cosas. O sea, vos llamás infraestructura, yo llamo, pongámosle hardware, pongámosle Hardware, sí, sí. hardware. Bueno, hardware puede ser otra. el edificio donde está, o lugar, estructura. La estructura, sí, pongámosla, diría que entraría, sí, la pondríamos ahí dentro de hardware, estructura, comunicaciones, todo junto. Los operarios, quienes operan el data center, ¿Y el director? ¿Y el gerente? ¿Por qué el operario? ¿Y la secretaria? ¿Y el que limpia? porque debería ser gente de confianza, Debería ser gente de confianza. gente confiable. Interesante tu, tu respuesta, pero creí que iba a romper una tradición de 20 y pico de años que venimos dando la materia y que siempre me divierto en esta primera clase. Y no la rompió. Le rayó un poco el vidrio, pero no la rompió. ¿Por qué? Porque a nosotros nos acusan de tecnócratas. A mí no me interesa que me acusen de tecnócrata. Yo soy un tecnócrata. Estoy en una función dentro de un gobierno donde me encanta que me digan que soy un tecnócrata y que no tengo nada que ver con la política. Así que me encanta. Lo que otros lo usan en forma despectiva, para mí es un orgullo. Igual hoy en día en la política hay cada ¿Eh? vez más tecnócratas. No en Argentina, pero Y bueno, sí, es cierto, sucede eso. Yo creo que yo hablo de las cosas que creo que sé y no opino de las que no sé. Así que, bueno, de las que creo que sé, no sé si sé, pero creo. Esperen que admito a todos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Sí, sí, te escucho. Ah, bueno, un poco siguiendo con lo que veníamos charlando, era que el principal activo que tiene cualquier organización son los recursos humanos. Sin los recursos humanos, hasta hoy, en el futuro, no sé, ninguna organización puede funcionar. O sea, que de los activos más importantes que debemos proteger, siempre el más importante, el irreemplazable, es el recurso humano. Así que es el primer activo que debemos proteger. Ustedes nombraron otros dos, uno que es el hardware, la estructura y los datos. Yo diría que quedan, hay dos activos, o un activo que se divide en dos partes, que lo debemos proteger, que son muy importantes. Después vamos a ver el nivel de importancia que le damos.
pero ¿cuál sería? Es uno solo general. ¿El cliente El cliente es o la gente que depende de nuestros servicios? desde el punto de vista, estamos enfocados ahora desde el punto de vista del data center, ¿no? Estamos no desde el punto de vista de la organización como negocio. Estamos hablando del data center, en lo específicamente nuestro ya. Hay un elemento que es fundamental, que en términos genéricos tiene el mismo nombre, pero después cuando vamos al detalle existen dos tipos de lo mismo. Capaz no tendría que haber dicho cliente, tendría que haber dicho sino a quien le proveemos el servicio. No, Tampoco. no. Yo tengo la notebook acá. Ujú. Hablamos de yo, persona que soy la que me la manejo. Ujú. Ustedes dijeron el hardware, ¿no? ¿Y qué otra Sí. cosa dijeron? Habían dicho la estructura o el edificio, habían dicho, creo. El hardware también, sí, sí, el hardware. Los datos se habían dicho Ah, también. los datos. Los datos. O sea que mi computadora, ¿sí? Funciona. Yo que la manejo, que soy el recurso humano, Ujú. el hardware, que es la notebook propiamente dicha, y los datos. Pero hace falta algo más, porque si no, no funciona la computadora. ¿Qué le falta para que funcione? ¿Qué tenemos para que funcione la computadora? Esa que tienen ustedes ahí, las que están desde la notebook. Están ustedes, tienen ¿El el software? hardware en la máquina, ¿eh? ¿El software? El software. O sea, si no tiene software, la computadora no va a funcionar. ¿Sí? O sea, la estructura básica para que funcione en la notebook esta es tener hardware, tener software y tener datos. Esas son las tres, los tres activos básicos que tenemos. ¿Y cuántos tipos de software conocen ustedes que están funcionando en este momento en mi computadora, en la computadora de ustedes y en cualquier tipo de computadoras? ¿Cuántas clases de software o tipos de software están ejecutándose en este momento? Desde el punto de vista funcional, no el de estoy en Facebook o estoy en Google o estoy en un usuario, en un Excel, no. Desde el punto de vista funcional, ¿qué dos tipos de software hacen funcionar una computadora? Dos, ya le dije, dos. ¿Qué dos tipos? Que son, se llaman, Operativo y aplicativos. claro, que son software, pero son diferentes, ¿sí? Un software de aplicación, que es el Google, el Zoom, el email, cualquiera de esas, ¿sí? Ese es un software de aplicación. Y un software de base. El software de base es el que hace funcionar al hardware, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el software de aplicación. Porque nosotros, yo en mi computadora tengo mucho software de aplicación o muchas variedades del software de aplicación que no corresponden con ninguno de ustedes. Por ahí, algunos sí y otros no. Pero todos sí tenemos una Hewlett Packard del mismo modelo que yo, seguramente el software de base, ¿sí? O el sistema operativo que tengamos va a ser el mismo.
O sea, la computadora va a tener el mismo software de base, ¿sí? ¿Mm? O sistema operativo de todos. ¿Está claro? ¿Eh? Bueno. Si los tenemos que ponderar, como hicimos con la computadora, la mesa y el enanito de jardín, en orden de prioridad, teniendo en cuenta el ejemplo que yo les di, costos, y en especial teniendo en cuenta el tema del enanito de jardín, ¿sí? Donde voy a definirlo, eso que nos ayuda a determinar. Tenemos 5, vamos a ver 5 activos, habíamos dicho, recursos humanos, ¿sí? Software de base, hardware, software de aplicación y datos, ¿sí? Eran los 5 activos que tenemos que proteger. Como hicimos con el ejemplo de mi casa. En orden de prioridad dijimos, el primero, el 1, el recurso humano, que no lo podemos valorizar. Y aparte, como lo vamos a ver, es el eslabón más frágil de la cadena, porque es el que más se puede equivocar por ser humano más veces, es aquel que puede tener intención de hacer las cosas mal. Hay muchas cosas que lo hacen el eslabón más débil de la cadena. Pero de los otros 4 que nos quedan, activos que habíamos nombrado, ¿cuál va a ser el segundo más importante de todos los que hablamos? ¿No sería el software de base? El software de base. A ver, ¿qué opinan? Opiniones. Porque nosotros de esta manera es la mejor porque lo estamos analizando. El por qué. Porque yo le puedo decir, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 son así por esto, por esto y por esto, pero no es mi intención. Quiero que lo deduzcamos juntos, porque ustedes tienen la base como para poderlo deducir. ¿Qué opinan? Decía, profe, perdón, que Sí. por el hecho de que con el software de base hacemos funcionar lo que es el hardware y también los software de aplicación. Entonces, sin eso, como que no funcionaría lo demás. Por eso lo dije. Está bien, perfecto. Es un análisis correcto, pero que tiene no hablemos de errores, una parcialidad en su análisis. Pensemos que dijimos con el enanito de jardín. Si bien era barato. ¿Cómo? Disculpe. Sí. Yo pienso en los datos, ¿no? Porque por un lado está la parte de los datos personales, si se filtran esos datos personales, y la otra es, no sé, por ejemplo, yendo al banco, al comercio, a las facturas, esos datos que por ahí ya son irrecuperables y me puede perjudicar al negocio en el sentido de, no sé, tengo que presentar algo a la FIP o al cliente mismo, si perdí el remito o la factura de algo o la compra de algo, si lo tengo que dar, yo ya no se lo podría dar. Es una apreciación también válida que la vamos a analizar en cada uno, tanto la que hizo Leslie como la que hiciste vos, Jorge. Sigamos con la de Leslie y hagamos una analogía con el enanito de jardín, ¿sí?
La de Leslie es correcta, que sin el software de base no funciona la computadora. ¿Sí? Sin sistema operativo no funciona. Pero, cuando evaluamos que lo vamos a proteger, tenemos que evaluar varias cosas. No solo la importancia, que es fundamental, ¿sí? Porque sin el software de base no funciona, sino evaluar cuánto nos cuesta, ¿sí?, volver a tenerlo si no lo tenemos o si lo perdemos. Y si no tenemos el sistema operativo, ¿cuánto nos cuesta en tiempo y en dinero volver a tenerlo? ¿Cuánto nos cuesta en tiempo? Prácticamente nada. ¿Por qué? Porque lo puedo bajar, comprarlo, bajarlo de internet e instalarlo en el mismo momento, ¿no? Bajo un sistema operativo, lo compro, lo bajo y lo dejo funcionando. Y su costo no es un costo que me produzca un fuerte impacto en la organización, ¿sí? Es algo sencillo. Si bien es importante y fundamental, volver al estado anterior o recuperar la funcionabilidad con el software de base es relativamente fácil. Por lo tanto, yo lo pondría en el último nivel de recuperación. ¿Por qué? Porque no es demasiado caro y lo puedo bajar de internet directamente, ¿sí? Bien. Y tengo. Sí, es el tema. No está mal tu análisis y es bueno la participación. Ahora te explicaba por qué. Sí, sí. Vamos al caso tuyo, Jorge. Vos diste decir los datos. Sí, los datos sí. Son uno de los principales elementos. Diste algunas razones por las cuales considerás que es uno de los más importantes. Y están correctas. Ahora te digo, ampliando un poco tu definición, que estaba bien, es que sin los datos no funciona la computadora. No funciona el software de aplicación. Porque si vos no tenés los datos de tus clientes, no tenés los datos de tus proveedores, no tenés los datos de stock, no tenés los datos de los costos y de los valores de venta de cada uno de tus productos, no puedes hacer nada. No podés hacer nada. Entonces, si perdés los datos, ¿cuánto tiempo te lleva recuperar esos datos? Lo que lleva un backup. ¿Eh? Lo que tarda un backup. Lo que tarda un backup. Bárbaro. Siempre y cuando tengas backup. El backup, ¿qué va a ser? Una medida correctiva que te va a permitir volver a estar en funcionamiento. Pero es una medida que tenés que aplicar vos si perdés los datos, ¿sí? Pero te voy a dar otro ejemplo. Pensá que te atacaron con un ransomware. ¿Sabés qué es el ransomware, no? Sí, sí. Es una especie de, ¿cómo es que se llama? Cuando te raptan los datos, ¿sí? Y te piden que pagues un rescate. Tenés que tener backup, tenés que tener todo. Bueno, los backups son medidas preventivas, ¿sí?
O sea, si vos no tenés los datos, no vas a poder funcionar. No se sabe por todo el tiempo, porque te va a demandar y seguramente tu negocio se va a caer. ¿Mm? O sea, los datos son, según la visión que tengas, según la organización, son el número 2 o el número 3 según la organización. ¿Mm? ¿Por qué? No por el valor que tengan, valor monetario, sino por la dificultad de volver a obtenerlo para seguir procesando, ¿no? La imposibilidad del enanito de jardín. Puedo tener otro, pero no es el mío. Bueno, ¿cuál sería el tercero? Enfocando como lo venimos enfocando, ¿no? O sea, las dificultades que tengamos para volver al estado de situación anterior a que se produzca el incidente o la contingencia o estas cosas que estamos hablando. A ver qué opinan. El hardware, profe. Porque, no sé, por ejemplo, se te prende fuego todo y se complica volver a todo lo que ya tenías. Se complica, sí. Se complica, pero no es imposible. Porque tenés, ya la vamos a ver, diferentes alternativas. Pero, ¿por qué? Porque se te quemó todo el data center. Podés tener un convenio con otro data center igual, o podés tener un convenio con tu proveedor de hardware, que normalmente lo hacen, que tienen un data center preparado para sus clientes, cuando le produce un colapso o algo, llevar toda la información y seguir procesando en otro data center. ¿Sí? Y aparte podés volver después a comprar el hardware, volverlo a tener, todas esas cosas. Pero si no tenés acceso a tus programas, tu software de aplicación, el tuyo personalizado, en el caso banco, tu sistema de caja de ahorro, tu sistema de cuenta corriente, tu sistema de préstamo. En el caso de la Facultad Regional La Plata, todo su sistema de alumnos, que no son sistemas enlatados, son desarrollados y son tu software de aplicación. Si no tenés, ¿cuánto tiempo te lleva a reprogramar todo eso? Seguramente se te va a caer el negocio. ¿Sí? Entonces, es, según la organización, el número 2 o el número 3, el software de aplicación. La ferretería tiene su software de aplicación desarrollado, instalado y funcionando. Si no lo tiene, no va a poder seguir funcionando. Entonces, nos quedaría recursos humanos 1, 2, pongámosles datos o software de aplicación, 3, datos o software de aplicación según la organización, 4, hardware y 5, software de base. Convengamos que serían esos la metodología. Simón, con la camiseta de gimnasia, perdón, ¿dónde está? ¿Dónde es eso atrás? En Lituania, profe, un país ¿En? báltico. Lituania, un país de Europa, un país chiquitito. ¿Cómo se llama? ¿Lituania? Sí, sí, Ah, Lituania. Lituania. Sí, está ahí Letonia, Lituania. Sí. Bueno, discúlpenme, déjenme una digresión, ¿no? Sí, sí. Yo por razones físicas, ¿sí? O sea, el volumen que tengo, no tengo camiseta de gimnasia, porque no me entran. Está bien, está bien. Pero
ando con la bandera por todos lados. Después les voy a mostrar. Te voy a mostrar a vos, no a todos, porque hay algunos que no son hinchas de Gimnasia. Las fotos que tengo con la bandera. Cada viaje que voy, tengo una. Dale, dale. Saco una foto. Sí, yo hago lo mismo, yo hago lo mismo. Tengo una en Letonia, tengo otra en Estocolmo, tengo otra en la Plaza Roja, tengo otra frente la ópera, el Teatro de la Ópera de Sydney, tengo otra en Tailandia arriba de un elefante. Esa es la que más uso. Y otras en Singapur, en varios lugares. Bueno, por eso no conocía el lugar. ¿Qué tal el país ese que visitaste? ¿Por qué lo visitaste? Una disgregación nada más. ¿Porque fuiste de vacaciones o porque...? No, no, porque no sé si conoce acá en Berizo, vio que están todas las colectividades. Sí. Bueno, yo estoy en la colectividad lituana de acá de Berizo y surgió un intercambio con una escuela de allá. Entonces fuimos 2 semanas con un grupo de chicos a ver cómo era la escuela secundaria en Lituania. Esto ya fue hace como 6 años de esa foto. Está bien, está bien. Sí, yo nací en la isla Santiago, así que Mira. mi papá tenía ahí un comercio ahí en Berizo. Bueno, después algún día lo charlamos. Disculpen, Dale, no, dale. pero yo veo esa camiseta y más de acá de Tucumán, yo le mostraba a ella, a Simón, fíjate con el vaso que estoy tomando, ¿no? Les digo a todos, ¿ves? Es una cuestión de mucho sentimiento. Así que bueno, disculpen la cosa, pero lo llevo en el corazón. Entonces, Bueno, profesor, los sí. días que juega Gimnasia no hay clases. No, ¿por qué no va a haber clase? Hermano, juega a la mañana. Claro, a Mira, la mañana no zafaba. vos sabés una cosa, Jorge, me hiciste acordar, yo fui docente durante muchísimos años. Un día se había postergado un partido de Gimnasia por lluvia y se jugaba un martes, ¿no? Yo tomaba examen a las 7 de la tarde y el partido empezó a jugarse a las 5. Yo venía en auto desde Buenos Aires a La Plata, yo trabajaba en una consultora en Buenos Aires, ¿no? Venía manejando y venía escuchando el partido. Entonces, cuando empezó el partido, me puse a pensar, ¿no? Y dije, venía escuchando el partido, manejando y pensando, digo, ¿qué culpa tiene el alumno que yo le voy a tomar examen a las 7 de la tarde, que Gimnasia gane o que Gimnasia pierda? Ninguna culpa tiene. Pero mi estado de ánimo va a ser diferente si Gimnasia gana o si Gimnasia pierde. Entonces, cuando tenga que tomar el examen, voy a tener que analizar más en profundidad. ¿Por qué? Porque si está para un 2, tiene un 2. Pero si está para un 10, tiene un 10. Ahí no hay subjetividad que valga. Pero si está para un 3, para un 4, para un 5, que está en el límite, uno como docente ya es subjetivo y puede tirar un salvavidas de corcho o un salvavidas de plomo para definir. Entonces, a mí me producía un grave conflicto intelectual y anímico en ser justo en ese caso. Y me puso en una encrucijada ese día. Fue una encrucijada en serio, que tal es así que me la acuerdo ahora. Había un solo alumno, por suerte sacó un 9, zafé de la encrucijada y no tuvo nada que ver, nada con nada, pero lo venía pensando, fuera de broma, te digo, ¿no? Porque eso no lo maneja uno porque quiere, ¿no? Es un sentimiento, así que bueno. Así que Y mirá, díganos, profe, ¿ganó o perdió Gimnasia? ¿Qué pasó ese día? ganó 1-0 Ah, bueno. a Banfield, me acuerdo, mira ese día. Pero bueno, ya cuando son los límites, ¿viste? Ahí no hay subjetividad que valga. Pero ustedes lo Claro, no, saben no. Por bien, suerte cuando no te están... puso, ¿Cómo? no tuviste que luchar contra vos mismo. El alumno No, ya por dio supuesto, era para arriba. fue una cosa que
Que te quedaste pensando, claro. No, vos sabés que dando clases tanto tiempo, hubo dos circunstancias que a mí me marcaron y me quedaron pensando, ¿no? Una vez yo estaba recién casado y mi cuñado fue alumno mío, Ah, ¿sí? mira. Eh, entonces le tenía que tomar examen, Ya ¿sí? casado usted, ya Yo él ya su cuñado. casado. Sí, 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 ya era mi cuñado. Eh, y le tenía que tomar examen. Y agarré y me fui de la mesa cuando vino él. Dejé Ah, para que ser tomaran los imparcial. otros profesores. No, digo, no, no, no quiero tener no quiero tener. Claro. Y me causó una situación muy risueña, porque fue alumno mío, un amigo de la infancia, que nos criamos juntos en Ensenada, ¿sí? Que fuimos a la escuela juntos, era de esos amigos que salíamos en barra juntos de jóvenes, de todo, y le tengo que tomar Sí. examen. Y estaba yo solo, Mm. y se me para adelante y me dice, lo menos que me dijo, lo único que puedo decir, que me dijo Augusto, pero no me dijo Augusto, no me vas a tomar examen. Ya que es, bueno, me empezó, le digo, "Oh, cállate por favor, porque ya uno, hay circunstancias que no se puede poner en profesor y en alumno. Cuando hay ese tipo de amistades que son tan del fondo del corazón y del alma, ¿sí? Dice, yo no doy el examen, me vas a poner 10. Le digo, ni loco, vas a dar el examen. Mm. Bueno, que esto, que aunque no quieras, lo vas a dar. Bueno, así terminamos. Sabía, por supuesto, y todo. Así que es otro, discúlpeme, pero me gusta porque creo que nos hace la formación y todo. Y otra vez tuve otro caso. Yo era programador de COBOL, ¿sí? Ujú. Empecé como programador, ¿no? Analista, programador. ¿Mm? Entonces programaba en COBOL. Y trabajaba, ¿sí? Con otros programadores, ¿sí? Yo me consideraba un buen programador, ¿sí? O sea que, hablando de fútbol y de gimnasia, por ejemplo, yo me consideraba que era a jugadores de hoy, Alemán, por ejemplo, ¿no? Que me defendía, jugaba bien, ¿sí? Era buen programador. Pero este otro, que trabajaba conmigo, era Messi, era Messi, era extraordinario, ¿sí? Una gran ventaja conmigo, muy grande, hablaba inglés perfectamente, ¿sí? Eh, lo tengo de alumno, le tengo que tomar examen final, ¿de qué? De COBOL. Uf. Entonces, los compañeros de trabajo que estaban conmigo, ¿sí? Esto fue en la década del 80, no, 70 y pico, ¿no? Se mataban de risa. Y dice, ¿le vas a tomar examen? Sí, por supuesto. ¿Y qué nota le vas a poner? Me imagino que va a sacar un 10, porque sabe, pero me dice, ¿sabe más que vos? Sí, sabe más que yo. No cabe ninguna duda, pero va a tener que dar el examen como corresponde todo. Bueno, rindió el examen. Al otro día me preguntan, ¿cómo fue? 10 sacó, todo perfecto, todo bárbaro. Ah, bueno, bárbaro. Eh, y no son las cosas, no son casualidades las cosas, son causalidades, ¿no? Pasados los años, hasta ahora, yo puedo analizar que dentro de mis limitaciones o dentro de mi profesionalidad, logré
hice algunos logros profesionales que se pueden considerar regulares, ¿no? O sea, tuve 2 veces becado en forma internacional, hice cursos en el extranjero, llegué a gerente de sistema, hoy soy director provincial de informática del gobierno de Tucumán y docente, que ustedes me dan la posibilidad de divertirme con estas clases, contando estas cosas y transfiriéndoles las experiencias que tuve y que tengo. Esta persona que yo le tomé el examen se jubiló como director general de IBM Inglaterra. O sea, que aquellos que dicen del esfuerzo, de la preocupación y del conocimiento, creo que están equivocados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios aparentemente, ¿sí?, le dio más dones a él que a mí. O creo que fue así, o él tuvo más esfuerzo, tuvo más no sé qué, pero logró algo que yo no logré. Y lo demostró desde el comienzo, ¿no? Así que bueno, por lo menos así que pienso yo, ¿no? Y me da gusto reconocerlo, porque iba demostrando. Le voy a contar algo rapidito, después hacemos un pequeño descanso hasta las 10:15 y empezamos de nuevo. Había un alumno, un compañero de usted, hace 3 o 4 años, que nosotros al final de la clase, cada grupo presenta un trabajo, ¿sí? Y lo aprueba y todo. Y yo no los conozco a todos ustedes por la cara ni por el apellido, los conozco por el nombre a veces y a veces por la cara nada más. Y tomé 2 parciales, lo nuestro es 2 parciales y un trabajo. Y tomé 2 parciales y hubo 2 10. Nada más. En el primero y en el segundo parcial 10, nada más, uno solo. Bueno, los grupos dan los trabajos, los exponen y los que ya lo aprueban no vienen más a clase, porque ya aprobaron la materia por promoción y todo, no vienen más. Y veía siempre, todavía eran las clases presenciales. Y había un alumno que yo lo vi, vino hasta el final, y le digo, preséntese el último grupo. Se presentó el último grupo a exponer y se quedó una persona sola sentada en el fondo. Digo, ¿y usted? Dice, no, yo ya lo presenté. Le digo, ¿cómo se llama? No me acuerdo el apellido, pero era el único que había sacado 10 en los 2 parciales. Y se quedó a ver todas las presentaciones de todos los grupos. Y pensé que era alguien diferente. Y a los 2 años fue, no sé si saben, fue un compañero de usted que fue elegido por una empresa china para ser contratado después que se reciba, o algo por el estilo. Averigüen por ahí para la próxima vez. Debe haber sido hace 4 o 5 años de esto. No sabía de esto. O sea que bueno, es la cuestión de cada uno, esto no tiene nada. Nosotros tenemos nuestros dones y tenemos que trabajar con ellos para multiplicarlos, para devolverlos a la sociedad todo lo que la sociedad nos dio y para hacer lo mejor posible. Eso es todo, nada más. Bueno, vamos a ponernos, tomamos ahora que no hicimos recreo, vamos a las 10:15, que yo tengo que desayunar y tomar los medicamentos, y a las 10:15 empezamos de nuevo por aquí. ¿Les parece? Profe. Dale, Con el mismo link todo igual, todo del igual. mail. Dale, Igual, bárbaro. ¿eh? Bueno, nos vemos. Hasta luego. Buenísimo. Nuestro trabajo va a consistir en aplicar 3 tipos de medidas. Lo que llamamos medidas preventivas, que son aquellas que nos van a permitir
que la probabilidad de ocurrencia de una amenaza se ha bajado a lo mínimo posible y que en caso de producirse sus efectos sobre la organización se disminuyan a la menor cantidad posible. Esas son medidas preventivas, ¿sí? Después vamos a aplicar lo que llaman medidas detectivas. O sea, si bien se produjo el incidente, ¿sí?, o la contingencia, este incidente o esta contingencia hay que detectarla, ¿sí?, para que saber que ocurrió o que está ocurriendo. Y tercer tipo, vamos a aplicar... Profe, disculpe. ¿Cómo se llamaba la segunda que mencionó? Detectivas. Detectivo. ¿Sí? Y la tercera son medidas correctivas. O sea, ¿qué es lo que van a hacer? Se produjo el hecho, lo detectamos y tenemos, ¿qué es lo que vamos a hacer para corregir ese caso? Un ejemplo típico que no lo vamos a ver ahora es en el corte de luz, ¿no? Las medidas preventivas las vamos a ver, la medida detectiva es tener algún aviso de corte de luz y la medida correctiva es tener un generador que nos permita seguir dando energía a nuestro data center. Ese es el típico de las tres medidas que hay que aplicar. Bueno, y siguiendo con nuestro formato, vamos a un ejemplo práctico que conocemos todos y que vamos a ir deduciendo las medidas que tenemos que tomar. ¿Cuál es el objetivo? Nosotros tenemos un automóvil, el auto nuestro, si tenemos auto o aquel que tiene auto. ¿Cuál es el objetivo de la organización o el negocio del auto? Es que el auto esté disponible y funcionando cuando lo necesitemos. O sea, que esté funcionando bien, correctamente, cuando lo necesitemos. Ese es el objetivo de la organización. ¿Sí? Analicemos este caso del auto y después veamos cómo lo hacemos lo mismo para un data center. ¿Sí? Bueno, para que el auto funcione, hay que aplicar, vamos a utilizar la metodología, ¿no? Medidas preventivas, detectivas y correctivas. ¿Cuáles creen ustedes que serían las medidas preventivas que hay que tener para que el auto funcione correctamente, nos lleve a los lugares donde nos tengan que llevar, que esté disponible siempre, ¿sí? ¿Cuáles serían? A ver, escucho. Sí, por ejemplo, cargarle combustible, revisarle el agua, el aceite. Revisar el agua, el aceite. Básico. Bueno, son medidas preventivas, sí. ¿Qué más? Llevarlo al service también es una, que el mecánico que te lo chequee. La revisación técnica vehicular. Ah, sí, la BTV. La BTV o llevarlo si tiene algún problema. Está bien. Otra. Asegurarlo en cuanto a Y robos. eso te va, el asegurarlo con respecto al robo y todo, ¿eso te va a permitir que el auto esté disponible cuando lo necesites? No, creo que no. ¿Mm? Esto ¿Qué es lo sé que yo? me gusta a mí, porque nos lleva a pensar. Sí, si necesitas el seguro es porque ya te ocurrió el hecho. O sea, ya te ocurrió el hecho.
Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿El seguro qué tipo de medida es? Correctiva sería, profe, me Correctiva. parece. Es correctiva, porque no te va a permitir que siga funcionando el auto. Se produjo el hecho, entonces vos tenés el seguro y el seguro te va a hacer que, producido el hecho, la contingencia, tu costo sea menor. O sea, es una medida netamente correctiva. De las tres que habíamos hablado, el seguro es correctiva. Bueno, otra. A ver, preventiva. Y verificar que la batería del auto esté funcionando, está arrojando el voltaje que necesita. Muy bien. Otra. Otra. Cargarle nafta para poder usarlo. Otra. Nos faltan las principales, por eso sigo sosteniendo, sigo preguntando. Acuérdense siempre, 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 siempre. Se los dije subliminalmente varias veces hoy, pero varias veces se lo dije subliminalmente. Siempre. Perdón. Dale, No, profe. dale, No, dale, lo que pasa es que ya a veces no quiero hablar para no equivocarme tanto, pero qué sé yo. Pero escuchame una cosa, acá no es, vos no tenés que saber, ¿no? No, bueno. Estás aprendiendo. Entonces no tengas miedo a equivocarte, a decir, porque vos tenés que decir lo que pensás, lo que es, porque si vos decís lo que pensás y yo después lo analizamos, vos no te olvidás nunca más. ¿Me entendés lo que te digo? No tengas miedo, ninguno tenga miedo, porque esto no es un examen. Estamos dialogando y aprendiendo, ¿sí? Y yo le estoy explicando, no los errores, por qué no pienso que sea de esa manera y cuál sería mi manera de verlo. Así que, Azul, por favor, te digo, te pido que sigas expresando, porque estamos aprendiendo todos, porque hay un montón de compañeros que por ahí tienen su duda también, ¿no? Así que adelante, sin miedo. Como habías dicho que el auto, tenerlo ya, no sé, porque no se me ocurre otra preventiva, sino que si el auto es compartido por la familia, No, que... pongamos lo que no es compartido, es mi auto. no, bueno, Solo acá tengo mi auto. no, yo iba a decir, Vivo solo y tengo mi auto yo. no, lo que pasa es que servía el caso solo si era compartido. Si era compartido, No. coordinar con cada uno de tenerlo. Pero no, entonces no es el caso. No es el caso. No, entonces no se me ocurre otra preventiva. ¿Profe, manejar? ¿Alguien que pueda manejar, que sepa manejar en realidad, que tenga la licencia? Ahí estamos en el punto. Valeria, ese es el punto. Yo se los dije desde el primer momento de la clase. ¿Cuál es el eslabón más débil de la cadena? Recursos humanos. El ser humano. ¿Cuál es el elemento de los activos que es propenso a equivocarse, a cometer errores, a estar intoxicado o cualquier cosa? El ser humano. Entonces, como dijo Valeria, la principal medida preventiva que hay que hacer es que el que maneja el auto sepa manejarlo. Porque si no sabe manejarlo, seguramente lo va a chocar, va a hacer cosas que no se deben, lo puede destruir, cualquier cosa. O sea, el ser humano, el recurso humano, es el eslabón más débil de la cadena.
es el que más propenso a cometer errores, ¿sí? O sea, primero y fundamental, el que maneja el auto, que sepa manejarlo. Una medida preventiva principal. ¿La otra cuál es? Pensemos una cosita. ¿Cómo se llama el campeón mundial de automovilismo ahora de Fórmula 1? El inglés. Verstappen ahora es. Bueno, Verstappen. Bueno, por ejemplo, el auto lo maneja Verstappen, ¿sí? ¿Sabe manejar? Sí sabe. ¿Es campeón mundial de la Fórmula 1? Sí. ¿Está manejando? ¿Él es de nacionalidad holandeses o belga? No me acuerdo. Holandés. Sí, sí. Bueno, él anda por las calles de Ámsterdam manejando su auto, ¿sí? A 180 kilómetros por hora, pasando los semáforos en rojo. Y sabe manejar, pero probablemente va a llevar por delante a alguien, va a cometer algún accidente, por más que sea Verstappen, ¿no? Entonces, ¿cuál es la segunda medida preventiva que hay que tomar? Que respete las normas que se utilizan para manejar acá, que sepa realmente. Respetar las reglas de tránsito. Si dice velocidad máxima 80 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora. Semáforo en rojo no se pasa. Los peatones tienen derecho a pasar primero, etcétera, etcétera. Segunda medida preventiva, muy importante, cumplir con las reglas de tránsito. Y hay otra que puede ser la segunda o la primera, ¿sí? Según sean los casos. ¿Ustedes vieron la película Perfume de Mujer, alguno? Con ese Al actor, Pacino. con Al Pacino. Sí, está buenísima. Esa y la anterior, que es una película extraordinaria, ¿no? A mí me emocionó, me encantó. Bueno. En un momento en la película, ¿qué hace Al Pacino con un auto? ¿Te acordás? Al Pacino era ciego Era ciego. y siempre había tenido ganas de manejar un auto. Una Ferrari, sí. Ah, bueno, no me acordaba Una eso. Ferrari, sí, sí, pero no importa, dale. Y lo maneja con el acompañante al lado, que era un chico, sí. que no me acuerdo mucho la relación que tenía con el chico, que lo iba guiando, tipo le daba instrucciones para que no chocaran, para que no Ese sean chico era hijo de un amigo de él, que el padre no lo cubría y él salió a defenderlo por una acción de bullying. Estuvo en la facultad o algo de eso, pero no me acuerdo bien ese el motivo, pero era ese caso. Sí, era abogado. Sí, era abogado, sí. Que hace una defensa maravillosa, en una parte de la defensa del chico es extraordinaria. Bueno, pero, o sea, que el que maneje esté en condiciones de manejar. Una persona ciega no puede manejar. Una persona que esté intoxicada, drogada o alcohólica tampoco puede manejar. O sea, eso pasa a ser 1, 2, 3, según el estado que tenga cada uno, ¿no? Fuimos al estado extremo de para dar un ejemplo. O sea, que el que maneje no solo sepa, no solo cumpla las reglas, sino que esté en estado, ¿sí?, psíquico y físico para manejar. Y después vienen todas las que plantearon ustedes. Vienen el mantenimiento preventivo del aceite, las luces, las gomas, los frenos, la BTV, todas otras cosas que son mecánicas. Pero fíjense que las fundamentales no son mecánicas, ¿sí? Son inherentes a el eslabón más débil de la cadena, al ser humano.
¿Mm? Por eso son las medidas preventivas que más tenemos que tener en cuenta. Fíjense cómo nos va cambiando la óptica, cómo estamos viendo diferente, ¿sí?, todos los conceptos que nosotros tenemos como medidas preventivas, ¿no?, con la continuidad del negocio. Y que vamos a hacer siempre hincapié sobre, primero, el recurso humano. ¿Y cómo hacemos para que ese recurso humano no cometa errores, no haga cosas que no estén de acuerdo con las normas y reglas para el correcto funcionamiento de la organización y, en este caso, para el correcto manejo del auto? ¿Cuál es la principal acción que debemos tomar para ese eslabón tan frágil de la cadena que es el ser humano? Esto es fundamental. Con esto, con la definición que yo les voy a dar ahora y que lleguemos juntos a tomarla, es lo primero que nos va a saltar a la mente cuando hagamos un examen o sepamos qué hacer. ¿Qué hay que hacer con ese ser humano? ¿Cuál es la principal medida que tenemos que tomar? A ver, ¿qué opinan ustedes? Yo pienso por ahí educación y control. Educación y control. Está bien lo que vos decís, Jorge, pero las dos cosas, educación y control, se conjugan con una sola definición. ¿Reglas? También es uno de los puntos más también que llevan a la misma palabra, la misma definición. ¿Capacitación, no será, profe? Simón, sí, es capacitación. Capacitación involucra todo lo que ustedes dijeron. O sea, cuando nosotros tomemos al ser humano, lo principal es la capacitación. La capacitación si le enseñamos a manejar mejor, va a manejar mejor. Si le enseñamos las reglas de tránsito, va a manejar mejor. Si lo capacitamos en todo lo que está prohibido, vamos a cumplir las reglas, ¿sí? O sea, la capacitación es la principal medida para que el eslabón más débil de la cadena sea un poco más fuerte. La capacitación. Esa es definición. Acuérdense siempre, esta es base del primer día de clase, pero ténganla en cuenta, es fundamental. Principal medida cuando tengo un examen, capacitación. Cuando hablamos de gente, capacitación. Siempre capacitación. Siempre capacitación. Bueno. Bárbaro. Medidas detectivas para manejar. ¿Qué hacemos? Enzo, vos sos otro más de la cofradía de triperos, ¿no? Sí, lo reportamos todo. Bueno, bárbaro. Me alegro. Ojo que si hay alguno de estudiantes de nuestro equipo, ninguno rechazado, nada más. Solamente lo tendremos en cuenta cuando le tomamos el examen. No, eso es una chanza, por la duda igual. No involucra nada eso. Pero bueno. Así que, bueno, detectivas, ¿cuáles serían? Se me ocurre mirar las luces del auto, porque ahí te están avisando que te puede pasar algo, o sea, por ejemplo, que te falta agua, o que
le falta aceite. Sí, exacto, son detectores, tener detectores que ya lo tienen en el tablero del auto, ¿no? El de la presión de aceite, la temperatura. Bueno, ya los autos nuevos, a mí me está pasando, ya me vuelven loco porque traen hasta la presión de los neumáticos, te avisan si un neumático le falta aire, no le falta aire, qué sé yo. Bueno, ya tenés sensores de todos lados, ¿sí? Que te van avisando si algo está funcionando mal, ¿sí? O sea, son detectores, las medidas lo dicen. Detectivas son detectores, lo que vos estás utilizando, que te dicen que tenés algún tipo de problema. ¿Y las medidas correctivas, cuáles serían? Arreglarlo, por Bueno, supuesto, claro. pero sí, dale, escucho, Leslie. No, como bien dijeron, bueno, el seguro y después sí, arreglarlo llevándolo cuando ya se te rompió al mecánico. La principal medida correctiva por autonomasia es el seguro, porque se produjo todo, todo, bueno, ahora el seguro lo que te va a hacer es que te cueste menos, ¿sí? El arreglo, o en todo caso la destrucción del auto, lo que sea. Es un típico de medida correctiva, ¿sí? Bueno, así que ya hicimos este análisis general sin tener en cuenta el data center, ¿no? Es el auto, cosa que lo podemos analizar en conjunto con cualquiera. Bueno, ahora vamos a nuestro caso del data center. Las amenazas, ya empezamos a hablar de amenazas, ¿no? ¿Qué es una amenaza? Una amenaza es la probabilidad que ocurra un hecho que dañe de alguna manera a nuestra organización. ¿Sí? Después vamos a ver más en detalle, pero una amenaza es eso. ¿Sí? Y vamos a hablar de vulnerabilidad. ¿Qué es una vulnerabilidad? ¿Sí? Es un hecho, es una falencia que tiene nuestra organización ante la concreción de una amenaza. Para que queden claros, o para que nos resulte más fácil entender el concepto de vulnerabilidad sin una definición como la que di yo. El famoso Aquiles de de los dioses griegos, ¿no? Que no era un dios, ¿sí? De la mitología griega. Era invulnerable, salvo ¿en dónde? Por el talón. En el talón. Por eso está el dicho, todos tenemos nuestro talón de Aquiles. Ustedes se acuerdan por qué fue el talón, ¿no? El hecho de por qué fue el talón. Bueno, por ahí estamos. Sí, Leslie, ¿vos ibas a decir algo o no? No, dije que sí. Bueno, les cuento nada más para que sepan por qué el talón y no el resto. Porque los dioses le dijeron a la madre de Aquiles que lo sumerja en las aguas del río, no me acuerdo el río, y él iba a ser invulnerable, donde los toque el agua. ¿Sí? Pero para sumergirlo en el agua había que agarrarlo de algún lado. Y la madre lo agarró del talón y lo sumergió en el río. Y el agua del río le cubrió toda la piel, salvo el talón, que no fue tocado por el agua. Entonces su talón era su vulnerabilidad.
¿sí? Era la única parte del cuerpo que no era invulnerable. Era el talón, ¿sí? Bueno, un poco de esta historia es para que sepamos el concepto de vulnerabilidad, para que nos quede más en claro, nada más, ¿no? Bueno, las amenazas pueden ser muchísimas. Vamos al primero, a la más fácil de todas, ¿sí? Aquella que podemos analizar en el día a día, ¿sí? Sin entrar en las especificaciones que vamos a tomar más adelante. Una de las amenazas más frecuentes a la cual está sometido nuestro data center, ¿cuál sería? A ver, ¿cuál piensan ustedes? ¿Al robo de datos? No. ¿Amenaza? Preguntó, profe. Sí. Nos quedan 10 minutos para terminar, pero bueno, adelante, no. Una amenaza. O sea, que nos deje sin poder seguir funcionando. Una demasiado frecuente para mi gusto. ¿El corte de luz, profe? El corte de luz, Valeria, tenés razón, es ese. Es lo más frecuente que nos puede suceder, que no depende de nosotros y que desgraciadamente sucede demasiado seguido. Entonces tomemos esa amenaza, que es el corte de energía. ¿Qué medidas preventivas, detectivas y correctivas deberíamos tomar para que ese corte de energía, ¿sí?, no se produzca, o en el caso de producirse, no afecte o afecte en lo más mínimo o en la menor cantidad de tiempo a nuestro data center o a nuestra organización? ¿Cuáles serían las medidas preventivas que piensan ustedes que deberíamos tomar? No son fáciles estas se las voy a decir yo. Las más comunes en otros países se hacen, acá las podemos hacer. En otros países, una de las principales es tener como, cuando nosotros tenemos internet, si tenemos internet por personal y queremos asegurarnos de tener internet, ¿qué contratamos? A Claro o alguna otra, tener dos proveedores diferentes de internet, porque si se me cae un proveedor, sigo con el otro, ¿no? En este caso es lo mismo, tener más de un proveedor de energía. Acá en Argentina no sucede, en otras partes del mundo uno puede elegir los proveedores de energía como elige los proveedores de internet, ¿no? Entonces, tener más de un proveedor. Pero bueno, nosotros acá, si estamos en la zona de La Plata, es el app, no hay vuelta de hoja. Lo único que podemos tener en nuestro data center, como medida preventiva, ustedes vieron que a veces uno no tiene energía eléctrica y la vereda de enfrente tiene energía, ¿no? Eso sucede, quiere decir que son fases diferentes. Entonces, lo que podemos hacer, una alternativa, es estar conectado a las dos fases, a la de mi vereda y a la de la vereda de enfrente. Para ese caso de que si se cae una fase, seguir operando con la otra, ¿sí? Que no es lo ideal, pero reducimos la posibilidad a un 50%. ¿Sí? No sé si a un 50%, pero si en el caso que el otro tenga, voy a seguir teniendo energía. Esa es tener más de un proveedor o más de una fase.
Listo, esa es una. Otras medidas preventivas. ¿Cuál van a ser? Profe, tener un grupo electrógeno no puede ser una. O no, no. Y no es preventiva esa, porque eso te va a prevenir que el app te corte la luz. Total. Eso no te lo va a permitir. Y si se te produce un incendio y se te quema la instalación eléctrica, tener el generador Ah, sí. no te previene nada. El generador es como el seguro, típica medida correctiva. ¿Sí? Se te cortó la luz, no pudiste hacer nada, pones el generador y seguís teniendo energía. Típica medida correctiva el generador. Bueno, preventiva, ¿qué otra cosa? Yo qué les dije recién. Paneles solares. ¿Eh? Paneles solares, por ahí. Sí, pero para altos consumos de energía yo no conozco, la verdad, como un data center necesita mucho consumo, yo no conozco, no te digo que no exista, data centers que se alimenten de paneles solares. Yo no conozco, pero bueno, por ahí hay, ¿viste? Porque es un alto consumo de energía, ¿viste? Pero ¿qué les dije yo recién? Si el app te corta la luz, ¿o qué más les dije? Fíjense lo que les dije, tengan en cuenta lo que yo les voy diciendo para hacer el análisis. O se te prende fuego la instalación. ¿Eso qué quiere decir? Que se te prenda fuego la instalación. Que la instalación no está bien hecha. O sea, una de las principales medidas preventivas que hay no es solo cosas que se pueden producir por un corte de energía del proveedor, de DELAP, sino que esté mal hecha toda la instalación eléctrica. Por lo tanto, toda la instalación eléctrica como medida preventiva debe estar hecha de acuerdo a las normas de instalación de la red de energía interna. ¿Sí? Bueno, después hay que poner supresores gaseosos, bueno, todas esas cosas que son todas medidas preventivas. Medidas detectivas. A ver. Un detector de corte de energía. Y ustedes me dicen, ¿para qué? Si voy a ver que se me corte la luz, ya me di cuenta. Bueno, es un detector, que se te corte la luz, ya te diste cuenta. Pero lo conveniente es que no te des cuenta que se corte la luz. ¿Sí? ¿Y cómo haces para no darte cuenta que se te corte la luz? Que se aplicaron las medidas correctivas correspondientes para que no llegues a ver el corte de luz. Pero por eso tenés que tener, entre comillas, una alarma de corte de luz. Dejémosla y ahora vamos a ver por qué. A veces lo ideal es que no suene, que no te des cuenta que se cortó la luz que se cortó la energía porque te quedaste sin luz. Lo ideal es que te des cuenta que se te cortó la energía porque sonó una alarma, no porque te quedaste sin luz. Bueno, ¿cómo hacemos para que en el caso del proveedor de energía que aplicamos las medidas preventivas, pero igual la luz se cortó, o el proveedor dejó de suministrarte la energía, para que nuestro data center siga funcionando? Y ahí sí usamos el grupo electrógeno, ¿no? Sí, pero antes del grupo electrógeno, en el medio, hay que poner algo. UPS. Eso se llama, como dijiste vos, Sebastián, con razón, UPS. UPS son las siglas de Uninterrupted
power system, o sea, un sistema interrumpido de energía, ¿sí? Es nada más y nada menos que un grupo de baterías, ¿m? Que están instaladas entre la conexión de la línea que viene del proveedor de energía externa y nuestro data center. Está en el medio. O sea que constantemente la energía pasa por esas baterías, que hace la vez de estabilizador, bueno, cumple varias funciones, y llega hasta el data center. En el caso de que es un corte de energía, las baterías siguen dando suministro de energía al nuestro data center, ¿sí? Y ni se entera el data center de que se cortó la provisión del proveedor original. A Eduardo Galeazzi, que está ahora de vacaciones en Europa, y bueno, vamos a grabar todo y no vamos a tener estos problemas que estamos teniendo ahora. Así que bueno, vamos a terminar rápidamente esto. Y bueno, esas baterías le siguen dando la energía. Pero por ser baterías, como toda batería, la del celular, la de la linterna, tiene tiempo limitado de funcionamiento, ¿sí? Y cuanto más tiempo necesitamos, más cara es la batería. Así que normalmente esas baterías se conectan a un generador de energía y se produce un circuito muy rápido, que es cuando la UPS detecta que no viene energía del proveedor habitual de energía, automáticamente da una orden, ¿sí?, de inicio a un generador de energía, que puede ser a combustible, a gas, de la manera que ustedes quieran. Hay muchos modelos hoy que empiezan a generar energía y la mandan a la batería, a la UPS, como si fuera un generador externo. Y eso ya lo tengo por el tiempo que yo necesite. No es que se caiga ante la caída del generador propio. O sea, este era el caso de que no nos demos cuenta, porque lo normal es que tengamos, para una empresa mediana, no lo va a tener una ferretería seguramente. La ferretería podrá tener un OPS medianamente chiquita, que durante un tiempo le dé la posibilidad de hacer un shutdown, un cerrado del sistema en forma ordenada. No por ahí para seguir operando, que no se le tengan problemas de que se claven los discos, que queden transacciones a medio ejecutar, sino una OPS chiquita que te permita durante 15 o 20 minutos a lo sumo de energía para hacer un cierre ordenado de todo y después, cuando venga la energía, poder abrir. ¿Sí? Porque quizás no necesite un generador para seguir trabajando. Sí lo va a necesitar un data center grande, un banco, lo que sea. Pero nada más que eso. Bueno, por hoy terminemos con esto. No sé si va a haber alguno para las 11, pero los que ya estuvieron en esta clase, un placer de haber compartido este tiempo con ustedes. Y bueno, el sábado que viene, si Dios quiere, van a tener al profesor que sabe mucho, que es el ingeniero Galeazzi, un gran amigo y un gran profesor. Van a aprender muchísimo, aprovechenlo. Y muchas gracias por su participación. Esto es importante, que ustedes participen.
y vos, Azul, seguís haciendo las cosas que te parecen que son, porque está muy bien que lo hagas, ¿sí? Porque Sí, si no preguntás no vas a salir de las dudas, y por ahí muchos compañeros tuyos tienen la misma duda que vos. Así que bueno. profe, tengo una Sí, consulta. Entonces, para esta materia está el horario de las 8 y está también el horario de las no, el de 11. las 11 no. ¿Sabés Ah, está por qué bien. el de las 11 no? Porque Sí, el algo me imagino. profesor Sabaljauregui me dijo que era yo a las 11. Yo soy tengo una muy escuela y si hay un alumno que no lo puede dar, yo le doy clase a un alumno solo. Ah, está bien, perfecto. Pero para el resto, no, para el resto damos a las 8 y los que cursan, ¿para qué? Para los que cursan a las 8, tengan a las 11 con el profesor Sabaljauregui, ¿no? Perfecto. Está bien. Bueno, Era profe, esa mi duda. yo tenía la misma duda porque unos chicos preguntaban en el grupo y estaban esperando que sea a las 11 para conectarse a seguridad. Y ahí avisé que, bueno, ahora es a Bueno, las 8. no, pero está bien. Si quieren conectarse, nos conectamos y charlamos lo mismo que les estoy explicando a ustedes. Le voy a explicar a ellos y vamos a ver los casos cómo lo hacemos, ¿no? Bueno, ahí les digo, pero Bueno, porque yo le dije que juntamos las comisiones entonces. claro, está bien, así está bien lo que le dijiste. Está perfecto. Claro, está bien, porque dice que algunos se anotaron a una materia a las 8, a otra materia. No, pero no importa. Los que son las materias de tercer año, ¿sí? Ustedes tienen 2 materias electivas, ¿no? En tercer año. No sé Claro, si se pero han por anotado ahí las es de 2. otro año que se anotaron. Por eso vamos a ver los casos particulares que lo vamos a analizar con cada uno de ellos. Les digo que te manden mail, cualquier cosa. Que me manden mail, o si no, anotá mi número de WhatsApp, anotalo, porque es más fácil. Bueno, Pásenlos. lo paso a Anótenlo, los el que chicos lo quiera que... tener es 221 Sí, 506 sí. 1656. Me mandan a decir quiénes son, que son alumnos de la materia, y para ellos es más fácil que el mail, más rápido para contestar y todo. Pero igual ahora a las 11 lo vamos a charlar con cada uno. Entonces le digo que ahora a las 11 se conecta con el mismo link Sí, con el mismo link. Sí, para ver sí. los casos. Sí, yo le mandé el mail a todos. Bueno, ahí les... Así que lo vemos y bueno, los que ya estuvieron, adelante y se ven el sábado que viene, nosotros nos vemos al otro sábado. Listo, profe. Hasta luego. Chao, chao. Profe, yo tengo una consulta. Gracias, profe, profe. chao. ¿Cómo? Perdón. Yo tengo una consulta. Sí, Con el decime. tema, ¿la materia se maneja por el CBG o no? Sí, se maneja por el CBG, igual que todas. Sí, Ah, ¿por listo. qué decís? No, porque no me habían matriculado, pero después mando un mail a alumnos y listo, arreglo ese tema. No, ya está. Yo no sé, Simón, si a vos te llegó el mail. No, sí, el mail me llegó, Bueno, pero si te no. llegó el mail, yo te tengo anotado en la materia. Porque Claro, de ahí, sí, pero, de ahí pero, obtuve el mail. pero lo que voy es que si yo entro al CBG, a mi cuenta, no me aparece para entrar a los contenidos que usted o el otro profe suba. Bueno, no, por ahí no están todavía los contenidos, A mí ¿Está bien, está bien? tampoco, Simón, para Listo. que... A mí tampoco, pero seguramente ya en breve. No, cuando activemos los contenidos todavía no están. Claro, Nosotros, hoy no la grabé, la charla, porque no sé si tengo la posibilidad, pero todas nuestras clases por virtuales son grabadas, y si ustedes la quieren ver, en la del claro. año pasado están todas las clases subidas, ¿sí? Todas, así que no tienen problema. Nosotros la grabamos y después la subimos. Dale, joya. Bueno. Bueno, chao, ¿Listo? profe, un Bueno, gusto. nos vemos la Hasta semana el que viene, profe. próximo sábado. Chao, Hasta chao. luego.